Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pero en punto tiempo del centro de México, yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie. A través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula al aire en este momento. En Easy estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. Total Play canal 161. Megacable canal 153. En Dish estamos al aire en el canal 354. Y también lo que nadie para nuestros paisanos en Estados Unidos. Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes de México para todo México, de México para todo el mundo, a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y en TikTok a través de Radio-Fórmula. ¿Y hoy? Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021. Han transcurrido 286 días y faltan 79 y termina este año. Corre la semana número 41. ¿Y de quién es santo, Laura Pérez Inés? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Hoy es un día importante. ¿De quién es santo miércoles 13 de octubre? Así es, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Eduardo, Fausto y Florente. Ya, pues muchas felicidades a todos los Eduardos, a todos, ¿sí? A todos, Eduardo Lugo, te mando un abrazo. Eduardo Sánchez Navarro, Eduardo Césarman, Eduardo Salazar, querido Lalo, te mando un abrazo. Eduardo Clemencia, mi ahijado. Eduardo Blancas, Eduardo Arbizu, señor Arbizu, un abrazo. Eduardo Curi, Eduardo Torreblanca, Eduardo Henkel, muchas felicidades. Eduardo Mikkelsen, Eduardo Sastre, te mando un abrazo. Eduardo García Puebla, me acuerdo mucho de mi querido compañero. Eduardo Ruiz Gili, querido, te mando un abrazo. ¿Sí? Eduardo Capetillo, Eduardo Sánchez García, un compañero y querido fraterno, ¿sí? De muchos años, te mando un abrazo. Eduardo Sojo, hoy es cumpleaños, ya pusieron las mañanitas, el santo de Fausto Alzate, hoy de Fausto Zapata, y bueno, mañana es jueves 14 de octubre. Así es, Joaquín, con mucho gusto. Mañana celebra su santo Calixto, Fortunata y Rolando. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Maltica, Fernando Robles, ya lo felicité, sí, Alex Gasca, Oscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar, perdón. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Mejía, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. El huracán Pamela tocó tierra esta mañana en Sinaloa, en la zona de San Ignacio, al norte de Mazatlán. Por fortuna, no hay una sola víctima. Policías antimotines de Tabasco reprimieron esta mañana a trabajadores de la refinería Dos Bocas en paro desde ayer para exigir mejores condiciones laborales. Los policías los agredieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Un obrero está muy grave con una herida en el ojo, le pegó una bala de goma. La Guardia Nacional da a conocer que no participó en estos hechos. La ICA está dando a conocer, ICA Flor, que la Guardia Nacional permanece en el exterior de la refinería de Dos Bocas.
el presidente López Obrador lo minimizó. Dijo que es un asunto transitorio, que se debe a un asunto entre dos sindicatos. Estados Unidos confirma lo que adelantó anoche y le adelanté a usted también. Abre la frontera con México, la frontera terrestre cerrada hace más de un año. Reabre los cruces fronterizos con México para viajes no esenciales. O sea, abre la frontera para quien quiera cruzar. Pero ojo, solo dejará cruzar o entrar a quienes muestren el esquema completo de vacunación, no una dosis, no, esquema completo. Marcelo Ebrard, el canciller, confirmó esta apertura. Dijo que solo podrán cruzar quienes estén vacunados con las vacunas, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. No podrán por hacerlo hasta ahora. No sé lo de Cancino, tengo la duda, pero no podrán hacerlo quienes tengan las vacunas de Sputnik. Hoy voy a hablar con Marcelo Ebrard a las 2:30 de la tarde. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿con quién cree que estuvo de acuerdo? No me lo va a creer. Con el presidente de la República, como todos los días, y en lo que diga el presidente. Dijo que está de acuerdo en que la propuesta del presidente de que la candidatura presidencial de Morena se defina no con elecciones, sino con una encuesta. El presidente rechazó que su iniciativa de reforma eléctrica viole el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Siguen las críticas a la diputada federal de Morena, se llama Merari Villegas. Ignoró y acusó de hacer teatro y le dio la espalda a una madre que le suplicaba de rodillas ahí en la Cámara de Diputados en el Pleno, que intercediera en el Salón del Pleno con el gobierno federal para obtener medicamentos para su hijo con cáncer. La diputada Merari, nunca había escuchado ese nombre, Merari Villegas, le dio la vuelta, se fue y dijo, está haciendo teatro. Los 4T, los que son diferentes. Y en el resto del mundo. Crea la OMS un nuevo grupo de expertos para investigar el origen del COVID en China. Revela el Fondo Monetario Internacional que la pandemia causó en el 2020 un aumento del 14% en la deuda pública y privada mundial de unos 226 millones de dólares. Según una encuesta de Morning Consult entre republicanos, el 67% está a favor de que el expresidente Donald Trump vuelva a ser candidato presidencial en el 2024. Diputados de oposición en Chile presentan acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera relacionado con los papeles de Pandora. Este año la humanidad va a generar poco más de 57 millones de toneladas métricas de basura electrónica, así lo alertan ecologistas. En Hong Kong cierran escuelas, negocios, bolsa de valores y suspenden los servicios públicos por el azote del tifón Tomapus. Y la nueva hazaña espacial del Blue Origin de Jeff Bezos. En un momento le doy todos los detalles. Me refería a Fausto Zapata, hijo. Fausto Zapata Loredo falleció hace 5 años. También el cumpleaños de Alfonso Navarrete. Continúo. Tenga confirmado, se lo reportaré, se lo daré a conocer. Mientras tanto, Gilberto Quesada, te escucho, Fórmula Tabasco. Joaquín, las condiciones en la refinería de Dos Bocas y los trabajadores de Icaflor siguen tensas. Hay por lo menos 5 personas que han resultado heridas. Ya llegaron algunas ambulancias y se llevaron a los heridos. Sí, heridos de bala de goma, heridos de algunos garrotazos. También ya hubo sacapela. De esto te tendré más información, Joaquín. Gracias. Bueno, sobre esto habló el presidente. De acuerdo a la versión de Reforma, el herido que habría muerto, no lo tengo confirmado, fue por una bala, ¿sí? El disparo de bala, no de goma. El presidente dijo esta mañana que es un problema minimizó el asunto, no es un problema entre sindicatos y que es transitorio. Pero también se habló de la apertura. Es el tema hoy para todos los amigos que viven en la frontera norte, a los que saludo. Ya en el mes que viene van a poder cruzar libremente a Estados Unidos. Nada más les van a pedir la vacuna. Sara Paz. Ante la reapertura total de la frontera común con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Organización Mundial de la Salud que se dé prisa en la aprobación de todas las vacunas contra el COVID que han demostrado eficacia y que no han generado ningún problema de salud. En otro tema, calificó como promiscuidad política la alianza entre PAN, PRI y PRD, Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Los detalles más adelante. Gracias. En un momento le voy a confirmar a usted
Quienes tengan el esquema completo de vacunación de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por el equivalente a la agencia equivalente al COFEPRIS en Estados Unidos, incluye pues AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Moderna, no incluye la de la Sputnik, la rusa. Y estoy por confirmar si incluye o no la Sinovac, China. Oscar Zúñiga. Joaquín, luego de conocerse la actualización a las restricciones de viajes fronterizos no esenciales, el embajador estadounidense Ken Salazar indicó que se está listo para reanudar el comercio y los viajes de una manera mesurada y con responsabilidad. Joaquín. Gracias. Más del tema. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con gusto. Y bueno, la gran pregunta ante el anuncio de las autoridades de Estados Unidos y México con la reapertura de la frontera a viajes no esenciales es cómo va a ser la revisión en las aduanas, dado que en estos momentos, Joaquín, a pesar de que se ha duplicado el personal, las filas siguen siendo enormes. Se habla de que podría ser una revisión aleatoria. La medida fue tomada con mucho ánimo y optimismo por parte de la clase empresarial e industrial en Baja California. Los detalles te los platico más adelante. Gracias. ¿Y qué dice el embajador Ken Salazar? Oscar. Bueno, Jenny Valencia, mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial sigue en esta ofensiva, defendiendo su postura en el caso de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y son dos lenguajes, ¿sí? El lenguaje oficial que dice que no pasa nada y que todo es para bien, y el lenguaje del Consejo Coordinador Empresarial dice que todo está mal y que va a ser un caos. Te escucho, Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que el CCE advirtió que si la reforma eléctrica se aprueba habría implicaciones graves para nuestro país. El incremento en el costo de la electricidad, un boquete en las finanzas públicas, se iría en contra del cambio climático y se violaría los tratados internacionales, obligando a los inversionistas a acudir a paneles internacionales. Especialistas afirman que la reforma sería desastrosa, peligrosa y terrible para México. El detalle más adelante. Israel Aldave. Joaquín, muy buenas tardes. Se continúan violando los derechos humanos de los migrantes, principalmente haitianos, que buscan transitar por el territorio nacional. Obtuvimos, Joaquín, un video a través de la organización Pueblos Sin Fronteras, en donde se observa a un agente del Instituto Nacional de Migración golpear a una migrante haitiana en Comalapa, en el estado de Chiapas. La historia, Joaquín, te la tengo más adelante. Pero se le respetan todos sus derechos. Ya sabe. Leopoldo Espejel, ¿qué tiene? Joaquín, la Fiscalía Mexiquense dio a conocer la captura de un hombre y de una mujer presuntamente relacionados con el homicidio del periodista Enrique García, ocurrido el 16 de junio en Metepec, cuando el comunicador conducía un vehículo adherido a la plataforma digital Didi. Se trata de Joseph Argenis y de Kimberly Isabel, quienes fueron detenidos en la ciudad de Toluca e ingresados al penal de Almoloya. Un tercer cómplice es buscado, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Ahora voy a ir contigo, Andrea Meraz. El caso... ¿ya están las vacunas o van a estar para noviembre, a partir del 3 de noviembre, de la influenza? Y hay que ir a vacunarse. Hay que vacunarse contra la influenza. ¿Por qué? Porque es estacional. Te escucho. Joaquín, México no reporta ningún caso positivo a influenza. De acuerdo con la Secretaría de Salud, empezará la inoculación contra esta enfermedad a partir del 3 de noviembre para edades de 0 a 59 años de edad. Gracias, gracias. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios, dice Rocío Nale, la secretaria de Energía, que hay 3 detenidos por el enfrentamiento en la refinería de Dos Bocas. Dice que no hubo heridos de gravedad y aseguró que fue un grupito el que incitó a trabajadores. Está circulando un video donde aparece un trabajador de Ica Flor con un tiro en la espalda. Sobre el muerto que menciona Reforma, yo todavía no lo tengo confirmado. Pues Pamela sigue siendo un riesgo en tierra y dejará intensas lluvias en Coahuila porque se va a combinar con un frente frío. Y en un momento voy a hablar con el canciller Marcelo Ebrard. Continúa. Bien, no cabe duda que uno de los problemas de salud, de los más graves, es el tema de la obesidad. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo. De nuevo, no se está atendiendo. Por más que nos digan que es light o que ahora ya hay etiquetas, el problema de la obesidad no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Héctor Herrera.
Datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad Nacional muestran, Joaquín, que el 13% de la población adulta en el planeta padece sobrepeso u obesidad, mientras que en América Latina 6 de cada 10 personas mayores de 20 años es obesa. Quíteme la 19. Bien, voy contigo, Laura Cardoso, porque son muchas las secuelas y los daños colaterales de la pandemia que todavía no se alcanzan a ver, Laura. Joaquín, con la emergencia sanitaria se han incrementado los trastornos mentales como la ansiedad, desórdenes de sueño, pero también los desórdenes alimenticios. La bulimia y la anorexia registran un incremento de 61% a nivel nacional, mientras que los atracones de comida un 20% en las consultas con nutriólogos. Y en promedio, quienes no han mantenido la dieta han subido 8,5 kilos. Los detalles adelante. Juan Pablo, voy contigo hasta Fórmula Sinaloa. Les pegó Pamela, ¿cómo están? Joaquín, buena tarde. El huracán Pamela tocó tierra esta madrugada en el municipio de San Ignacio, al sur de Sinaloa, justo siendo todavía huracán categoría número 1. La fuerza de este fenómeno fue menor a la que se tenía pronosticada. Ahora iniciarán los recuentos, el censo de los daños que dejó este fenómeno meteorológico en Sinaloa. Joaquín. Gracias, por fortuna hasta ahora no hay una sola víctima, que eso es esencial, fundamental. Y hablando de esto, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Fuertes ráfagas de viento con chubascos y llovinas por el paso del ciclón tropical Pamela en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. El ciclón Pamela seguirá cruzando Durango rápidamente hasta llegar a combinarse con los efectos del frente frío, ocasionando el desarrollo de un sistema de tormentas severas cuando cruce hacia Texas. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, y Laura Cardoso, esto me hace muy feliz. Joaquín, te tengo buenas noticias porque en septiembre tus cuentas en Twitter e Instagram alcanzaron más de 1 millón de interacciones. Hoy la plataforma Storybaker presenta el ranking social de medios en México que analiza el desempeño de las cuentas más influyentes en política, deportes, información general y negocios en México. Y son las tuyas las que logran el mayor número de interacciones. Los detalles adelante. Gracias a usted por su confianza. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Isnet. Gracias, Joaquín. Muchas felicidades. Advierte el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que va a recurrir a otras opciones si falta la diplomacia con Irán. La OMS informó que la pandemia de COVID está en los niveles más bajos en los últimos 12 meses, tanto en contagios como en muertes, pero aún son inaceptables estas cifras. Y sigue el proceso para aprobar la vacuna rusa anticovid Sputnik en la OMS, detenida por falta de datos y procedimientos legales, aunque ya se aplica casi en todo el mundo. El actor de la serie Star Trek, William Shatner, de 90 años, calificó como increíble su viaje al espacio a bordo del cohete Blue Origin de Jeff Bezos esta mañana. Y el Papa Francisco autorizó iniciar la beatificación del Papa Juan Pablo I. Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, se le atribuye la curación milagrosa de una niña argentina que estuvo en estado vegetativo. Joaquín. El Papa de los 33 días, el primer Papa que muere solo. Juan Pablo I, Albino Luciani, que era el patriarca de Venecia. Bueno, pues, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 63 centavos en el mundo. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 98 centavos. En los bancos hasta en 21 pesos con 9 centavos. El euro en el mundo, $1 15 centavos. En México un euro se vende en 24 pesos con 57 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $76.5. El barril tiene un comportamiento negativo de 12 centavos de dólar. Sin embargo, sigue $34.05 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias. Bueno, yo le quiero decir que siempre cuando hay en las campañas políticas están los consultores. Y yo siempre he dicho que pues, los consultores son los que siempre ganan, aunque el candidato pierda. Y vuelven a ser consultores en otra campaña, en otro candidato, en otro país. Esto es lo que yo he dicho. Por eso me da mucho gusto hoy poder hablar y que me haya aceptado la llamada a Videl Villarreal, un especialista internacional. ¿En qué? Pues justo en campañas políticas, ¿sí? Y de quien se dice que es un consultor integral. Abidel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
Mucho gusto, Joaquín, y la verdad que es un placer estar contigo en tu programa y ante tan interesante audiencia que te acompaña diariamente. Abidel, tu último pues éxito, debo decirle, fue el caso de Nayarit, ¿no? Con el candidato de Morena, que ya es gobernador. Así es, así es. Esa fue nuestra última campaña en donde hemos tenido pues una participación y un resultado favorable, con, debo decirlo también, un tremendo candidato, el cual reunía todas las características de las que busca un consultor y las que uno siempre desearía tener en toda campaña, ¿no? Ahora dime, Abidel Villarreal, yo he escuchado consultores decir, perdió tu cliente, perdió porque no me hizo caso, que es como una excluyente de responsabilidad, ¿no? Sí, eso es siempre una posibilidad dentro de las campañas, y eso tendría una razón de ser si la negativa o digamos que el no haber hecho caso tiene un sustento en no haber atendido la estrategia. La estrategia es el centro, el corazón de toda campaña, y en ocasiones se plantean qué debemos hacer, pero también debe de corresponder plantear qué no debemos hacer. Si el candidato hace precisamente lo que no se debe hacer, entonces definitivamente sí pierde porque no hace caso. Ahora, es parte de la responsabilidad nuestra poder diagnosticar el tipo de candidato que se tiene en cada campaña y saber con cuánta disciplina se cuenta y estar muy pendiente, en algunas más que otras, de lo que hace el candidato y de lo que hace el equipo de campaña. Por eso nosotros planteamos el sistema o el diseño de inmersión total, que es estar involucrado en todos los procesos de la campaña y a tiempo completo para cada uno de los candidatos que atendemos, lo cual implica que no se puede estar en 10, 12 campañas a la vez. O sea, el tiempo es un recurso limitado, por lo tanto, requiere especialización en lo que se hace para poder que se obtengan los resultados que se buscan, que en todo caso es ganar. Podríamos decir, Abidel Villarreal, que es como un acuerdo de exclusividad. Digo, tú me vas a ser mi consultor, pero pues no puedes andar atendiendo a otros candidatos pues porque te me vas a distraer. Yo planteo ese nivel de atención. Yo sí creo en que no se puede estar atendiendo 3 y 4, en el caso de México, estados a la vez, cuando se es estratega general de una campaña y se plantea un esquema de trabajo en donde tienes que estar desde los estudios iniciales hasta el tracking que define la elección, el día antes de la elección o cuando se dé la última medición, porque esto involucra estar presente en todo el proceso de comunicación, en todo el proceso de comunicación digital, muy atento a todo el trabajo que se está haciendo en tierra, el manejo de lo que son las plataformas de comunicación o de bases de datos. En fin, es una serie de complejidades que no permiten que el consultor sea un consultor de memo o un consultor a distancia. Yo planteo un esquema de atención muy involucrada con el candidato y con el equipo de campaña. Y esta fue una de las fórmulas que nos resultó en esta última elección a la cual tú haces referencia en Nayarit con el hoy gobernador, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Yo lo entrevisté aquí, me pareció muy buena persona, como un médico, sí, digo, no un político, un médico. Un excelente candidato y yo tengo toda la confianza en que va a ser un excelente gobernador. La verdad que es de los mejores candidatos que hemos atendido. A ver, Abidel Villarreal, hoy en día, antes ya no se piensa en cómo van a ser un presidente, un gobernador. Ganan los que gana el mejor candidato. Pero el que sea el mejor candidato no quiere decir necesariamente, como hemos visto, por ejemplo, en varias campañas presidenciales en México, que vaya a ser el mejor o un gran funcionario como presidente o como gobernador. ¿Cómo entender eso? Sí, es que son dos momentos distintos. O sea, una cosa es la campaña cuando se es candidato y otra cosa es cuando se gobierna. En la campaña hay mayor disposición
y mayor oportunidad para decidir qué hacer y qué decir. Cuando se gobierna, se tiene que entender que hay otro tipo de esquema con el cual se tiene que trabajar y hay muchas veces otras limitantes. Hoy en día, definitivamente, quienes gobiernan tienen que hacerlo de la mano de con cuánto cuentan o definitivamente diferentes condiciones que se les van presentando a lo largo del mandato. El que seas un buen candidato no garantiza que seas un buen gobernante, y hay también candidatos que han terminado con elecciones muy ajustadas y terminan gestiones con una altísima popularidad o con una altísima aceptación. Entonces son dos momentos distintos. En ambos lo que sí se tiene que tener claro es cómo manejas la estrategia correcta para ser candidato y ganar, y cómo manejas una estrategia correcta que te permita ser un buen gobernante y darle resultado al electorado o a los ciudadanos que, más allá de los que te eligieron, porque ganas por los que votaron por ti, pero gobiernas para todos. Así es. Ahora ya, una vez con la victoria, se acabó la campaña. Estoy hablando con el consultor Abidel Villarreal. Abidel, una vez que ya gana la elección, se acabó la campaña, ¿no? Porque yo estoy viendo que desde el cargo siguen en campaña permanentemente. Se acabó la campaña y toca gobernar. O sea, toca trabajar y cumplir lo que se ha prometido. Y más allá de eso, porque en muchas ocasiones en la campaña, y nosotros somos artífices de eso, planteamos 1, 2, al máximo 3 temas. Vamos a hablar de la campaña, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de servicios públicos. Pero el gobierno es más que eso. El gobierno implica que tengamos que tomar medidas sobre el medio ambiente. El gobierno implica que tengamos que tomar medidas sobre la educación, vivienda, en fin, una serie de temas que muchas veces no forman parte o no son relevantes dentro de la campaña. Y adicionalmente a eso implica resolver temas sociales propios de cada lugar, cada país o cada estado, que no son lo que forma parte de la temática electoral cuando se está disputando la decisión o la aceptación por parte de los ciudadanos. Entonces, gobernar significa mucho más que lo que se realiza o lo que se hace dentro de una campaña. Gobernar es el gran reto. Lo que te permite trascender es quién resulta ser un buen gobernador o quién resulta ser un buen presidente. Difícilmente un triunfo electoral sea lo único que te lleve a trascender. No, te va a llevar a trascender el que lo hace bien cuando ocupa un determinado cargo de elección. Abidel, ¿cómo ves, Abidel Villarreal, cómo ves al presidente López Obrador? Yo lo veo en permanente campaña, aún como presidente de la República. Mira, aquí mi visión es muy clara y es la de un estratega. O sea, para mí el presidente López Obrador es un fenómeno político. Y tengo que decirlo con muchísima claridad, es una persona que hoy los niveles de aceptación lo colocan más o menos por encima del 60% a mediados de su periodo. Ha logrado enfrentar lo que la mayoría de los ataques que se le hacen, o de los señalamientos más que todo, que se le hacen a diario. Yo creo que se alimenta y se fortalece de ellos y se constituye de esta forma en un escudo para su gestión. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista de la estrategia, yo tengo que considerarlo definitivamente que es un fenómeno político. Y considerando lo que acabo de decir, o sea, las circunstancias en las que está gobernando y frente a los retos que se han planteado en el país. Bien, Abidel, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada. Abidel Villarreal es panameño, ha estado en campañas en Panamá, obviamente, en Honduras, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Perú. Te mando un saludo y gracias por contestarme, Abidel. Gracias, y la verdad que para mí es todo un placer poder compartir contigo esta oportunidad que me has dado. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Abidel Villarreal. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, lo que pasó esta mañana, voy a ir inmediatamente a la refinería de Dos Bocas. ¿Qué está pasando? La Guardia Nacional se desmarca de lo que había ocurrido. ICA Fluor, cuyos trabajadores están en el conflicto.
Dice que no hay ningún problema laboral con ellos, que han cumplido con todo. Y voy a hablar también de la apertura de la frontera norte de Estados Unidos, que le va a cambiar de nuevo la vida, como se la alteró cuando se cerró hace más de un año, a millones de mexicanos. Y voy a hablar con el canciller Marcelo Ebrard. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, siga todos sus comentarios en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 7.900.000 seguidores. Gracias, Joaquín. El huracán Pamela tocó tierra esta mañana en Sinaloa, en la zona de San Ignacio, norte de Mazatlán. El meteoro sigue siendo un riesgo en tierra y dejará intensas lluvias en Coahuila al combinarse con un frente frío. Policías antimotines de Tabasco reprimieron esta mañana a trabajadores de la refinería de Dos Bocas en paro desde ayer para exigir mejores condiciones laborales. Los policías los agredieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Por lo menos 5 obreros fueron hospitalizados. Uno de ellos está muy grave, con una herida en el ojo. Hay otro trabajador que muestra una herida en el cuerpo. La secretaria de Energía, Rocío Nale, confirma que hay 3 detenidos y que no hubo heridos de gravedad. Aseguró que fue un grupito el que incitó a los trabajadores. ICAFLUOR señala que la Guardia Nacional y la Marina resguardan las instalaciones de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El presidente López Obrador minimizó el paro y las protestas de estos trabajadores de Dos Bocas. Dijo que es transitorio y que todo se debe a un asunto entre sindicatos. Estados Unidos confirma la reapertura de los cruces fronterizos con México y Canadá para viajes no esenciales en los primeros días de noviembre. Solo dejarán pasar a quienes tengan el esquema completo de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard informa esta mañana que solo podrán cruzar quienes estén vacunados con los biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias. Voy contigo, Israel Aldave, en Chiapas. La agresión de nuevo a migrantes. Te escucho. La violencia contra los migrantes que niega el gobierno, pero que en el terreno es otra cosa. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, de acuerdo al discurso de las autoridades mexicanas, se respetan los derechos humanos y las garantías de los migrantes centroamericanos y caribeños que buscan transitar por el territorio nacional para cumplir su objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, Joaquín, pues obtuvimos un video a través de la organización civil Pueblos Sin Fronteras, en donde pues la realidad no tiene nada que ver con el discurso oficial. Esto ocurrió, Joaquín, el pasado 12 de septiembre, justamente allá en el estado de Chiapas. Preparamos esta nota, Joaquín. A pesar de que se había asegurado por parte de las autoridades mexicanas que no se volvería a golpear a los migrantes en el territorio nacional, continúa la violación a los derechos humanos, principalmente de haitianos. El pasado 12 de septiembre, en frontera Comalapa, Chiapas, un grupo de caribeños fueron agredidos físicamente por los agentes del Instituto Nacional de Migración, respaldados por la Guardia Nacional. En el video obtenido por Grupo Fórmula, un elemento del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación golpea, empuja y jala de los cabellos a una migrante. Aquí, el lamentable hecho. Este es el agente migratorio responsable de la agresión. Esto fue denunciado por la organización civil Pueblos Sin Fronteras, quien a su vez prepara para el próximo 23 de octubre una nueva caravana de migrantes que con amparo bajo el brazo buscarán salir de Tapachula, Chiapas, su ciudad cárcel, para llegar a la capital del país a manera de presión para que las autoridades agilicen los trámites de refugio que han solicitado. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Gracias, pues ahí está, Joaquín, la evidencia grande. De este bueno, trato. Voy a pedir una reacción al Instituto Nacional de Migración. Voy a leer unos anuncios y después de los anuncios, el Consejo Coordinador Empresarial advierte que si se aprueba como está planteada la reforma eléctrica, tendrá, dice, graves consecuencias para el país. Que digan qué consecuencias, que dejen los lugares comunes. Una calle en Villa Borghese, en Roma, ¿sí? Ahí en una especie de pequeño bosque de Chapultepec, en Roma, va a llevar el nombre del enorme Gabriel García Márquez y le voy a tener el viernes noticias sobre Gabriel García Márquez. Continuamos. Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Esa información se tomó esta determinación y nos la comunicaron ayer, yo la confirmé hoy en la mañana. Está previsto que ocurra aquí en los primeros días de noviembre, todavía no tengo la fecha, pero en cuanto la tenga, inmediatamente te la hago de tu conocimiento para que amablemente la podamos compartir con tu auditorio. Pero ese es el plan, los primeros días de noviembre. Ahora,
Sé que está, por lo que dijiste esta mañana, Marcelo Ebrard, en la mañanera con el presidente, que dijiste que está condicionada a la presentación del esquema completo de vacunación. Sí, es para las personas vacunadas. Entonces, la discusión que tuvimos desde aquella vez que vino la vicepresidenta Jades es que en ese tiempo Estados Unidos decía, solo voy a reconocer las vacunas hechas o aprobadas en Estados Unidos, que eran Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, especialmente esas. Ni siquiera estaba incluida Astra. Pero al paso del tiempo propusimos que fuera todas las vacunas que la Organización Mundial de la Salud vaya autorizando, porque esto es dinámico, van autorizando vacunas. Y que desde luego es un número mucho mayor de vacunas. Son autorizadas ahorita por la organización, ya van 7, de las cuales en México se han aplicado, además de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, obviamente AstraZeneca, Sinovac, que también ya está autorizada, y esperamos que la Organización Mundial de la Salud autorice muy pronto Sputnik y CanSino, que ya terminaron de integrar la documentación, la información que tenían que proporcionarles la organización. Entonces está a admitir todas las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, lo cual ya para nosotros es muy bueno también, de suerte que para noviembre estaremos nosotros reportando, cuando empiece a funcionar esto, cuáles son todas las vacunas que ya autorizó la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahorita llevan 7, pero esperamos pronto que llegue a más. Es el pedido, Marcelo, que hizo esta mañana el presidente a la OMS, ¿no? Que ampliara y apurara la aprobación de otras vacunas. Sí, hay los tiempos, y porque es una doble injusticia, ¿no? Es decir, hay muchos países, entre otros nosotros, muchos países del mundo, que no tuvieron acceso al número suficiente de vacunas Pfizer o Moderna, porque recordarás que en Estados Unidos no se permitió la venta al exterior de esas vacunas hasta hace muy poco tiempo. De hecho, todavía ahorita tienen restricciones de algún tipo. Entonces, muchos países pues compraron Sputnik, o compraron CanSino, o compraron Sinovac, o compraron otras marcas conforme estaban disponibles. Entonces, ya se aplicaron a millones de personas. Por ejemplo, Sputnik se está aplicando en 65 países del mundo. En México llevamos más o menos 4,5 millones de personas que la han recibido, pues, 2 dosis, ¿no? Y de CanSino son un poquito más de 7 millones. Entonces, en el caso de otros países de América Latina, pues igual, varía por país, pero es lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que dijo el presidente es, oiga, pues métanle velocidad respetando sus procedimientos, pero estén conscientes de que este asunto tiene que ver con la habilidad de las personas. Ojalá lo puedan hacer lo más rápido posible, decidir sobre las 7 o 6 que siguen, Sputnik y todas estas que acabo de mencionar. Hay un caso, por ejemplo, el de Covaxin, que es de la India. Imagínate, en la India han puesto 217 millones de personas les han puesto Covaxin, y todavía no lo autoriza la Organización de la Salud. Esperamos que también lo haga. Entonces, eso es lo que el presidente señaló hoy en la mañana, que tomen en cuenta el tiempo, que se acelere y que no haya geopolítica de las vacunas, ¿no? Sí, bueno, es que ha habido una carga a lo largo de toda la pandemia, desde que empezaron. Acuérdate cuando la Unión Europea ordenó que la AstraZeneca fuera solo para Europa. En fin, ha habido intereses que se han movido muy fuertes y ha habido, Marcelo, un enriquecimiento de los grandes farmacéuticas que han producido las vacunas que nunca pensaron. Sí, porque al final es dinero. Al final son dineros y es geopolítica. Y bueno, yo espero que muy pronto la Organización Mundial de la Salud resuelva sobre estas vacunas que ya las tiene totalmente integradas, la información que necesita para resolver, y que sea lo más pronto posible. Y, como bien señalas, a mayor número de vacunas autorizadas y funcionando, pues habrá menor posibilidad de que los aumentos de precio signifiquen enriquecimiento muy rápido de muchas empresas, ¿no? En demérito de las personas.
Ahora, Marcelo, ya que hablas de Estados Unidos y todo esto, te he visto muy intenso en la relación con Estados Unidos. Digo, más allá de lo protocolario, más allá del cargo, en una relación personal con la vicepresidenta Harris, con el secretario de Estado, con el secretario de Seguridad Interna Mayorkas, del que acabas de hablar, incluso con el mismo fiscal de Estados Unidos, y estuvo en la reunión de alto nivel. Y lo que he visto es, y lo que tengo muy claro, Marcelo, es que la migración es hoy el principal problema a resolver en la relación con Estados Unidos. Digo, en el mundo. Es un problema que no se ha podido resolver en ninguna parte del mundo. Ningún país ha podido resolver con medidas de contención o detener con medidas de contención las corrientes migratorias. Te hablo de todo el sur de Europa, hablamos de Asia, hablamos de África. Y la migración, Marcelo, yo la veo como el principal problema o el principal tema en la relación México-Estados Unidos, más que la seguridad incluso. Es un tema muy importante en la relación bilateral. Hay sí otros temas muy relevantes, pero tienes razón, es un tema que tiene un peso pues de primer orden y eso debe a muchos factores. El caso es que nosotros hemos planteado a la administración de los Estados Unidos, con quienes hemos construido, diría yo, muy buena relación, especialmente el presidente de la República y el de la Voz, pero también otros compañeros. Tenemos un muy buen nivel de diálogo. También el nuevo embajador, Ken Salazar, realmente ha sido alguien que nos ha ayudado mucho en estas semanas, con la experiencia que tiene. Él fue pues ya secretario de Estado allá con Obama, fue senador, es de origen mexicano su familia. Por cierto, su familia se estableció en aquellas regiones en Colorado, Estados Unidos, antes de la guerra México-Estados Unidos. Entonces él dice, con razón, que se movió la frontera, porque ellos siguen en el mismo lugar. Bueno, sí, que no migró él, sino que la frontera se movió. Bueno, entonces nos ha ayudado mucho por toda la experiencia que tiene. En síntesis, lo que estamos tratando de hacer es que podamos avanzar lo más rápido que se pueda a un sistema diferente respecto a la migración. ¿A qué me refiero? ¿Cómo? Primero, se requiere una inversión mayor de Estados Unidos en Centroamérica, sin duda, que no se ha dado. Si no hay esa inversión, si no apoya a Estados Unidos a Centroamérica, pues es muy difícil pensar que el flujo migratorio que se está llevando a cabo se vaya a reducir. Es decir, las personas deciden migrar porque no tienen oportunidades. Entonces ese es un primer punto. Recordar que el presidente Biden, cuando era vicepresidente de Obama, organizó la Alianza para la Prosperidad, ¿te acuerdas? En los países de Centroamérica. Entonces, él tiene afinidad con esta forma de pensar. Entonces hemos insistido mucho en eso. Segundo, en tener un sistema que legalmente permita lo que podríamos denominar la migración económica. Hoy en día, todo se tiene que hacer por conductos irregulares que significan un riesgo muy grande a las personas, mucho sufrimiento humano, sí, cuando podría hacerse de una manera distinta. ¿Por qué digo eso? Porque la tasa de crecimiento demográfico de Estados Unidos hoy pues es 0.6 y va a ser muy pronto menos. En resumen, ellos necesitan cada año cuando menos 500,000 de personas para que su economía siga funcionando. Entonces, en lugar de que esos 500,000 de personas tengan que hacer un viaje en manos de una serie de gente que no tiene ningún escrúpulo, pongan en riesgo hasta su vida, en vez de que eso sea así, pues mejor organizarlo de otra forma, que sea algo claro, con requisitos establecidos, con tiempos establecidos, como por ejemplo lo que México ha hecho durante muchos años con las visas de trabajo temporal. Entonces, de Estados Unidos, para ver qué resuelven. Pero bueno, esos dos principios, o no principios, propuestas, son parte de lo que nosotros decimos que se tiene que hacer. Vamos a ver qué resuelven sobre estas cosas que estamos proponiendo, para que organicemos mejor esto. Marcelo, aguántame un momentito porque tengo que poner un corte y te quiero preguntar si México va a ser la opción del muro allí en nuestra frontera con Guatemala, ¿sí? ¿Me aguantas un momento? Sí. Gracias, Marcelo, continuamos con... Guerra.
Gracias, Laura. Marcelo, ¿estás ahí otra vez? Sí, aquí estoy. Gracias. Me preguntabas de Guatemala. Sí. Bueno, lo que se ha dicho esto, que dice que México se está convirtiendo en el muro de Estados Unidos en el sur. Sí, en Estados Unidos nos dicen lo contrario, ¿no? Ya es ahora que llegaron los haitianos que vienen de Brasil y Chile, que llegaron a la frontera norte del río. Nos decían sobre todo el gobernador de Texas y otros funcionarios de Estados Unidos, oigan, ustedes dejan pasar a todo el mundo. Bueno, ¿cuál es la situación real? La situación real es que la ley mexicana tiene una serie de obligaciones que cualquier extranjero que llegue y quiera entrar a nuestro país tiene que cumplir. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, como viene una caravana o viene un grupo, entonces nosotros, autoridades, decidimos que esa ley que está vigente ya no se cumple. Para ejemplificarlo, se cuenta que en un aeropuerto, cuando llegan mexicanos y extranjeros, hiciéramos una fila donde dijéramos, ustedes como vienen en grupo y probablemente tengan necesidad de pasar por México para Estados Unidos, ya no les pido el pasaporte. Entonces, toda persona que llegue tiene que cumplir con una serie de normas. Ahora, cuando se quiere entrar por la fuerza, no, México no tiene por qué permitirlo. Es bien complicado eso todos los días. Ahora bien, ¿qué es la política mexicana? Bueno, tenemos 12,000 personas provenientes de aquí, vía Brasil y Chile, que se fueron a esos países hace ya algún tiempo, pero que ahora se están moviendo hacia el norte, porque sus dirigentes les dicen que si llegan a Estados Unidos pronto, les van a dar la residencia, cosa que es un engaño absoluto. Entonces, México ha dicho, bueno, si tú quieres quedarte en México en condición de refugiado, que está previsto en la ley, ok, entonces te puedes quedar en México, tenemos un poquito más de 12,000. Entonces no es de que estemos rechazando eso para el caso de Haití, para el caso centroamericanos, pues tenemos 70,000 refugiados en México, legalmente establecidos en México, muchos de ellos tienen ya empleo, en fin, ya están establecidos. No somos un país en contra de los migrantes o los que pidan refugio o asilo político. Bueno, pues hemos recibido gente hasta el 94, recibimos. Entonces, y nuestras leyes son muy claras de que se tienen que respetar los derechos de las personas. Apareció un tipo del INAMI golpeando a un mexicano, que lo vi repugnante eso, ¿no? Entonces, inmediatamente se procesó a ese individuo. Pero México tampoco puede decir, bueno, pues que pase todo el mundo. ¿Cuál sería el criterio, no? Hay una ley, y la ley la tiene que cumplir el INAMI. Entonces, ¿es complicado? Sí. Es otro dato que te doy. Hoy México tiene Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En El Salvador y Honduras nada más tenemos 20,000 personas. O sea, en El Salvador México está apoyando a más personas con empleo que las que ha devuelto a El Salvador. Y en Honduras un número también importante. Entonces, por eso México tiene una autoridad en esta materia y pues podemos convocar a Estados Unidos y decirle, oye, pues este programa que México está haciendo con 20,000, si tú le metes un poquito de dinero, que por cierto ahora el presidente Biden en su carta de respuesta al presidente López Obrador dice que va a pedir 861 millones a su Congreso. ¿Para qué? Para que hagamos un programa, dice el piloto, o piloteando. Quiere decir, un programa para hacer algo muy similar a Sembrando Vida, o a Jóvenes Construyendo el Futuro, con el nombre que se quiera, en esos países para que las personas tengan oportunidades y no tengan que estar migrando y arriesgándose. Pero la posición de México no es que se hace el muro, es que hay una ley en México que no permite el tránsito, es decir, México sí tiene una frontera establecida en la ley. Y toda persona que entra a México tiene que cumplir con esa norma. Ahora, Marcelo, cuando hablas del apoyo de Estados Unidos a Centroamérica, también se está pidiendo el apoyo de Estados Unidos para el sureste mexicano, porque mexicanos siguen migrando a Estados Unidos. Claro, pero ya no en el mismo número. Sí, al sur de México está incluido. Va a haber una reunión la semana que entra. Los gobernadores de la región, el profesor presidente de la República va al embajador de Estados Unidos
el secretario de Gobernación y el de La Voz, precisamente para eso, para ese tema que es cómo apoyar el tren sísmico, qué inversiones se pueden hacer en el corto plazo para apoyar el Tren Maya que está en curso, qué otras inversiones se pueden invitar a México. Entonces va a estar Ken Salazar con todo su equipo, y eso se derivó en buena medida del diálogo económico de alto nivel en Washington. ¿Te acuerdas que fuimos en septiembre? Sí. Bueno, ese fue uno de los temas que se derivan de ese diálogo, y el compromiso de Estados Unidos es de invitar a las empresas para ir localizando en México actividades que a lo mejor hoy andan en otras regiones del mundo, que pueden hacerse aquí. Ese es el objetivo de esta reunión que va a ser pues ya en estos días con los gobernadores. Bien, Marcelo, déjame hacerte una pregunta. Sí. Que no tiene que ver con relaciones exteriores, sino con lo que dijo el presidente en julio cuando al hablar de los precandidatos aspirantes a la candidatura a la presidencia, te citó a ti, Marcelo Ebrard. ¿Eso cómo afecta a tu trabajo o no lo afecta en tu desempeño? Bueno, pues eso, yo le agradezco mucho al señor presidente que me haya nombrado en esa lista tan clara que él dio a conocer aquel día. Yo mismo estaba ahí, si no mal recuerdo, en la conferencia mañanera. Sí, en la mañanera, sí. Le agradecí mucho al presidente. Bueno, puede tener inconveniencias. Pues se diría que yo más bien creo que lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es lo usual, por lo menos a estas alturas, ¿no?, a quienes piensa él que han hecho un trabajo que merezca o pueda ser considerado en el proceso del 2024. Por eso lo agradecí mucho. Ahora bien, no hay que distraerse. Yo los días les decía a mis amigos, les invité a una comida, y les dije, no, oiga, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser dentro de 2 años. Estamos a la mitad del gobierno. Por supuesto que el de La Voz, claro que me interesa. Y claro que es algo que ha sido mi compromiso de vida. Pues ni modo que ahorita yo les diga que no. Pero les pido que tengan claro que ahorita lo que hay que hacer es sacar adelante nuestras responsabilidades. Y dentro de 2 años, o cuando se convoque a participar, pues ahí estaremos. Incluso hasta se publicó por ahí en esa nota. Entonces, pues así lo veo. Y no distraerse. Porque si te distraes, te caes. Es como la bici, ¿no? Sí, sí. Te distraes, te caes. Ahora, Marcelo, tú en 2011 es cuando estuviste más cerca en la vida y declinaste, como lo recordó el presidente López Obrador ayer en la mañana, que incluso yo tuvimos una discusión privada porque yo te reclamaba que hubieras declinado. Lo tengo muy presente. No te veo volviendo a declinar por segunda vez en tu vida, ¿no? Mira, yo en el año 2000 decliné. Era yo candidato al gobierno de la ciudad. Híjole, para nosotros se nos hace ayer, pero para quienes nos están escuchando, no, pues ya hay muchos que nacieron en ese año. Entonces, oye, los que tienen 21 años nacieron entonces. Imagínate, entonces ya se nos pasó el tiempo, por eso lo recuerdo. Entonces, yo decliné para apoyar a Andrés Manuel. Yo era candidato a jefe de gobierno y él también. Yo estaba compitiendo nuevo. Y él estaba el Partido Centro Democrático, que ¿no?, formé con Manuel Camacho, que en paz descanse. Bueno, total, ahí sí decliné y le dije, oye, yo voy a sacar 3% o 3.8%, y a lo mejor eso define, puede ser que sí, puede ser que no, quién llega a la jefatura de gobierno, y a mí me gustaría que llegaras tú. Oye, y no, lo definió, Marcelo? Pues apoyó un short. ¿Te acuerdas que la diferencia fue de 3 puntos, no? Sí. Pero bueno, bien, entonces, ¿cómo le dijiste? Así le dije. Dije, a mí me gustaría que ganaras tú, coincido más contigo, en vez de quedarme con mi 3.8%, pues mejor, si eso puede ser útil para que tú ganes y la ciudad siga estando a la izquierda, pues adelante. Bueno, eso fue en el año 2000. En el año 2011 acordamos una encuesta con varias preguntas. 3 empresas participaron, una supervisora y las otras, las que cada uno propuso. De 5 preguntas, la pregunta decisoria, que era la quinta,
él me sacaba una ventaja, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero hasta de cuenta un porcentaje menor de 5%. Entonces ahí yo tenía dos alternativas. Una, no aceptar ese resultado, cuestionarlo, porque eso es típico también, puede hacerse, sobre todo cuando tienes un margen de error en las encuestas que será del 3%, después decides margen de error, y ahí te metes en un conflicto de nunca acabar y te vas a dos candidaturas compitiendo entre sí. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es remota. No digo que sea imposible, pero es remota. Entonces, yo lo que pensé es, bueno, pues voy a reconocer que me ganó con este porcentaje, pensando en que si divido, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Y así actuó en aquellos años, en 2011, ya fue hace una década. Sí. No habría ningún motivo para imaginar un desenlace de declinar en favor de nadie, porque simple y llanamente las circunstancias hoy son otras, totalmente distintas. Y pienso definitivamente, y esa es mi convicción, participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena en primer lugar, que es en el proyecto político en el que estoy participando. Y Morena pues ya determinará, salió Mario Delgado y dijo, vamos a hacer una encuesta, bueno, ya nos dirán cómo va a ser el proceso, y pues ahí vamos a estar. Eso no, no dudes de eso. No dudo, yo sé que vas a estar ahí, Marcelo. El punto es que sí tiene que haber piso parejo, como ha pedido Ricardo Monreal, ¿no? Tiene que haber condiciones de competencia, porque de otra manera pues, sería muy difícil. Pero yo supongo que cuando están pensando en una encuesta, o eso dijo el otro día el dirigente de Morena, que esa será la propuesta, pues tiene que ser algo justo, que sea creíble, que sea confiable, y no advierto yo que se vaya a intentar. No tendría que suponer algo así. Entonces, pues ahí estaremos, Joaquín. Ahora, yo te puedo decir una cosa, Marcelo, que no es pregunta. Sí. Es lo que yo veo. Yo te veo a ti en las boletas presidenciales de 2024 con Morena o sin Morena. Yo te veo en las boletas presidenciales del 24, Marcelo. Yo voy por el proceso en Morena. No tengo pensado otro escenario. Es decir, voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. Bueno, pues qué bueno. Pero lo seguimos comentando en su tiempo, en su momento. Sí, claro. Oye, bueno. Los tiempos ya llegaron, Marcelo. Los tiempos sí, los adelantó el presidente. Pero falta mucho, ¿no? 2 años faltan. Acuérdate que cambiaron la ley y las campañas son muy cortas. Y sí. Etcétera, ¿no? Hasta el 24. Yo creo que va a ser la campaña más corta de la historia, ¿no? ¿O tú recuerdas una tan corta? Son 3 meses. Nunca. No, nunca, incluso ni la del 94, cuando el 23 de marzo matan a Luis Donaldo. Sí, por supuesto, lo que te acabo de comentar, sí. Sin duda. Muy bien. Pues gracias por contestarme, Marcelo. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Igualmente, que tengas muy buena tarde. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Sí, va por la presidencia de la República. Y qué bueno que lo aclare. Y qué bueno que lo diga, ¿sí? Porque eso es fundamental. Ya están otros tiempos. Ya ha levantado la mano y ha dicho que sí va Ricardo Monreal. Hoy Marcelo Ebrard, sí voy. ¿Quién falta? Claudia Sheinbaum, y quien es para mí el caballo negro de este proceso. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, paisano del presidente, amigo de la infancia, y a quien trajo del gobierno de Tabasco para ser el secretario de Gobernación. Por el simple hecho de ser secretario de Gobernación, por el cargo, es presidencial. Ahora, con todos estos antecedentes, también. En fin, pues este es el tema, y de verdad que le agradezco mucho al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que me haya aceptado esta llamada. Y voy a unos anuncios de volada, y ya le tengo la reacción de lo que dice el Instituto Nacional de Migración ante este energúmeno del INAMI que golpeó, que maltrató a esta mujer migrante, hasta del pelo la raza. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.